interesante y que, bueno, tiene ya su tiempo y ha tenido sus alzas y sus bajas, ¿no es cierto? Que estamos hablando nosotros de el Bitcoin Cash, ¿sí? Que esta es una de las monedas que queríamos, ¿no es cierto?, conversar con usted. Ahora, ¿qué es? ¿Es un fork de BTC? ¿Y Lo cómo, es. y cómo funciona? Bueno, coño, vamos a llegar a eso, vamos a resolver esas preguntas, no mejor. Entonces, mira, esto es a grandes rasgos, ¿no es cierto?, lo que es el Bitcoin Cash, que todo partió, de hecho, en una conferencia en 2017 que se llamaba Consensus. ¿Sí? En esta se trató de encontrar soluciones a lo que inicialmente era la escalabilidad que tenía los problemas de escalabilidad que tenía el BTC. ¿Sí? Y ellos de hecho encontraron a una solución llamada SegWit 2X, la cual aumentaba el tamaño de los bloques, ¿no es cierto?, a lo que eran 2 mega, a lo que serían los 2 megabytes. ¿Cuánto era el tamaño anterior a cuál es el tamaño que tienen los bloques de Bitcoin en este momento? 1 megabyte, ¿no? 1 megabyte, exacto. Querían aumentarlo a 2. Ahora, esto también tiene mucho que ver con el tema de que a mayor cantidad de bloques, ¿no es cierto?, o bloques más grandes, implicaría mayor cantidad de transacciones, un mayor output de cosas que salen y transacciones más rápidas con menos fee. ¿Sí? Eso es lo que se trataba en un principio. Por eso se creó este fork, donde se implementó este pensamiento, iniciando lo que fue el Bitcoin Cash, con lo que en un principio eran 8 megas como límite del bloque. ¿Sí? Este fue el inicio de lo que fueron las soluciones tipo capa 2. De hecho, este fue entre comillas un fork que tomaron literalmente todo lo que había hecho Bitcoin y le implementaron encima otra capa que les permitía a ellos tener un bloque mucho más grande. Y lo que después terminó ayudando con este tipo de capa 2 es a todo lo que después vamos a hablar, que es el tema de la Lightning Network. ¿Sí? Los creadores no veían al BTC como, en ese entonces, te estoy hablando del 2017, como dinero digital. ¿Por qué? Porque imagínate, onda, si yo te tengo que pagar a ti y se demora media hora en llegarte la transacción y los fees, que eran altísimos, ¿sí? Que en realidad intenté como meter acá, ¿no es cierto?, lo que era el tema del cuánto se demoraba el Bitcoin de forma media en justamente hacer este tipo de transacciones. Podías llegar en su momento a hacer cerca de 30 minutos, ¿sí? Después, como se llama, hubo una baja y vamos a ver a futuro cómo lo terminó solucionando el Bitcoin. Pero acá abajo, de hecho, también se alcanza a ver el tema del spike que tuvo, y sobre todo aquí en 2017, ¿no es cierto?, el costo de hacer transacciones en la red. Entonces, la verdad que en ese momento tenía sentido lo que estaba queriendo proponer Bitcoin Cash. ¿Sí? Porque era una moneda que permitía más rápido, bloques más rápidos, más grandes y a menos costo. Eso era la promesa. Y por eso mismo, en ese entonces, ¿no es cierto?, también como el Bitcoin era como un resguardo de valor, porque si yo pagarte en Bitcoin me demoraba media hora, y yo tenía la idea de que ese Bitcoin a mediano o largo plazo iba a subir de precio, ¿por qué pagarte a ti en Bitcoin? ¿No es cierto? Si total podría llegar y subir de precio a mediano o largo plazo. Entonces se terminó convirtiendo el Bitcoin desde ese momento en una, entre comillas, reserva de valor. Que es, si algo va a subir a lo que estoy queriendo gastar, ¿por qué transar esa moneda? Entonces, ¿por qué entonces no aumentar la capacidad de la red? A ver, espérate, me pasé uno. Moneda transable, sí. Entonces, ¿por qué no aumentar sí o no la capacidad de la misma red de Bitcoin? Si total, a nadie le gusta las redes lentas. ¿Para quién le gusta estar en una red lenta? ¿No es cierto? Estáis jugando y el juego se te para completo. O estás tratando de hacer algo y se demora un huevo. Porque, en definitiva, sin el Bitcoin, en ese entonces, estamos hablando de 2017, Sí. se quería aumentar el bloque o se quería aumentar la rapidez, lamentablemente eso iba a la par con una disminución de la descentralización. ¿Sí? Porque Bien. tendrías que centralizar, o que vendrían estos institucionales a hacer este aporte, dado de que, claro, al tener una blockchain, ¿no es cierto?, que en vez de ser de 1 mega el bloque es de 8 megas, te aumenta 8 veces más el peso de esta blockchain, ¿verdad?
También esto terminaría afectando los fees, ya que la centralización, que estos institucionales se inmiscuyesen, ¿no es cierto?, en lo que es la minería como tal, haría de que se centralizara, haciendo de que los fees terminaran colocando los 1 o 2 mineros puntuales que estaban, ¿no es cierto?, que tenían la mayoría de esta capacidad de minería. Ten en cuenta que en 2017 todavía China era la voz cantante en lo que era el hash power a nivel mundial, ¿te acuerdas o no? Bueno, perfecto. Lo importante es señalar, ¿no es cierto?, que de hecho Bitcoin Cash no solamente fueron de 8 megas, sino que de hecho terminaron generando un bloque de 32 megas en su hard fork, que lo tuvieron por ahí en mayo del 2018. Como se ve en el gráfico de abajo, que este de acá, ¿no es cierto? Este que estoy ahora en este momento mostrando con el mouse, ¿sí? Aquí, ¿se alcanza a ver? Como se ve en el gráfico, los fees de la red tuvieron un spike en junio del 2018 y de ahí habrían ido a la baja, siendo de que no es muy diferente a lo que de hecho vimos con el BTC, ¿sí? También los fees de transacción eran mucho menores. Es decir, uno para poder hacer transacciones en Bitcoin Cash en algunos momentos de la red, no en todos, llegaron a ser hasta más de 400 veces lo que costaba hacer ese mismo movimiento en Bitcoin Cash, ¿sí? En comparación a lo que era Bitcoin tradicionalmente. Y la velocidad también era un tema. Porque yo me acuerdo en ese entonces que yo también hacía mucho cambio, movía más, yo utilizaba en ese entonces, ¿no es cierto?, el BTC como un resguardo de valor, como para poder tenerlo ahí, ¿sí? Pero el Bitcoin Cash para pagar. No sé, pues si a un amigo le tenía que mandar alguna plata, le mandaba en Bitcoin Cash. ¿Por qué? Porque en realidad en ese entonces se demoraba 0,5 segundos en hacer las transacciones y el BTC podría llegar con el mismo tipo de movimiento, con la misma cantidad y con todo, llegaría a ser incluso 15 minutos de espera, ¿sí? Pero aún así el BTC gana por lejos a lo que se transa en Bitcoin Cash, ya que varias veces no se llega ni a llenar. Mira lo que te digo. No se llega ni a llenar los 32 megas de ese bloque en ese periodo de creación. Por lo tanto, estamos hablando acá de que hay un problema serio, ¿verdad?, en lo que es el tema de la adopción. Otro problema que tiene también el Bitcoin Cash es el hash rate. Porque mientras más, bueno, nosotros lo sabemos, ¿no es cierto, Jorge? Que a mayor hash rate es más difícil. ¡Oh! Se integró el señor Juan Diego, señor. Mira, de hecho yo aquí estábamos terminando de hacer la conversación, ¿no es cierto?, sobre lo que es Bitcoin Cash. Tú nos podrías esperar hasta lo que sería la transición última y ahí nos volvemos a comunicar contigo. Muchas gracias, Juan Diego. Él va a ser nuestro invitado y vamos a hablar de NFT, señores, para la segunda parte. Así que, Juan Diego, si te puedes, ¿cómo se llama?, conectar en la segunda parte, nosotros te mandamos el link y hacemos la conversación ahí. ¿Te parece? Sí, no hay problema. Buenísimo. Mil disculpas por interrumpir la programación. No, para nada, señor. Si usted va a ser el invitado de la próxima sección, así que feliz de tenerlo acá. Sí, nos vemos en un ratito. Súper. Ahí, como se llama, volvemos entonces a lo que era la presentación mía. Y bueno, ¿qué ocurrió acá? ¿No es cierto? Tenemos de que en sí el BTH tiene un hash rate bastante menor a lo que tiene el BTC, haciendo de que sea mucho más probable de que tengan problemas a lo llamado el C51% de ataque, ¿sí? Ahora, ¿por qué no levanta cabeza? Literalmente porque no es el BTC, pues no es el Bitcoin como tal. Oye, ¿sí? José Miguel, yo entiendo que tienes amigos que te pidieron hablar del Bitcoin Cash, y yo tengo unos amigos ahí en la comunidad de Anticrypt que están preguntando por qué estamos hablando de este proyecto que algunos consideran muerto. ¿Por qué estamos hablando de este proyecto? Porque de hecho más de algunos los terminó comentándolo en el Telegram, nos estuvieron hablando sobre eso, y bueno, es un proyecto al igual que lo que ocurrió con Litecoin, que uno puede aprender mucho de él. Es decir, uno puede aprender por qué el Bitcoin Cash, teniendo todas las pretensiones de poder ser entre comillas mejor que el BTC, terminó quedando entre comillas en el olvido. Este tipo de activos, independiente que no sean activos hot, que no sean activos importantes, que no sean activos que estén marcando tendencia ahora, importan mucho para poder entender hasta dónde hemos llegado, ¿sí?
porque en sí, si no hubiese existido el Bitcoin Cash, en una de esas no habría habido el impulso a lo que fue la capa 2 de BTC, pudiendo entregarnos ahora las soluciones de tipo como la que vemos en Lightning Network. Esto, más allá de ser, ¿no es cierto?, una introducción a monedas que la van a romper, esto puede ser perfectamente una instrucción sobre qué no hacer y qué cosas ver para evitar meterse en proyectos que no tienen futuro. ¿Sí? Eso en definitiva. Y por eso, porque muchos me estuvieron comentando, porque de hecho Luis Armando González estuvo hablándonos, ¿no es cierto?, sobre el tema del Bitcoin Cash, que él utilizaba Bitcoin Cash para pagar. Entonces ahí empezaron todos, pero ¿por qué él, si es que él sabe tanto de trading, no utiliza el Bitcoin para pagar? ¿Y qué es el Bitcoin Cash? Quisiéramos saber. Y eso es lo que estamos haciendo justamente. Me acuerdo perfecto que la motivación surgió porque Luis Armando lo comentó, que él le tenía un caso de uso. Exacto, ¿me entendés? Entonces, si hay alguien que con el conocimiento que tiene Luis Armando, ¿no es cierto?, lo sigue utilizando, podría llegar y ser un activo interesante. Bueno, acá el chat está bastante movido, ¿verdad? Vamos a conversar, vamos a ver lo que dice el chat. Dice, ¿se pueden hacer donaciones en el programa Crypto LN? Bueno, ahí le mandé, ¿no es cierto?, nuestra página web para que pudiese ver los links en los cuales ustedes pueden hacer donaciones. Todavía no llegamos al nivel de partner, por lo tanto el tema de las donaciones aquí en Twitch y en otros lados todavía no los tenemos, pero nos pueden hacer, ¿no es cierto?, las donaciones correspondientes en nuestra página web. Obama salió como Biden cuando terminó sus mandatos, nos dice Tomicro, que le mandamos un gran saludo a Dutchman in the house, así que qué genial. Juan Limón nos dice, ¿cuándo aceptan bits en Twitch? Compren varios para donarlos y ahí están nomás guardados. jajaja. Bueno, está bien, pues cuando lleguemos al nivel lo vamos a hacer. Agregué wallet de BTC y recibirán algo. No puedo donar shitcoins. Ya está bien, vamos a terminar ahí con algo de ese estilo. De hecho, ahora blockchain BTC está vacía. Bueno, claro, no hay mucha transacción ahora, ¿sí? Juan Limón dice, no, yo le veo más futuro a XS. Interesante. Podríamos ver, ¿no es cierto?, esa moneda en las próximas semanas. Volvemos a la presentación, ¿verdad? Y volvemos a la pregunta. ¿Por qué no levanta cabeza el Bitcoin Cash? Porque no es Bitcoin nomás. Punto. Porque no es Bitcoin. Los usuarios institucionales están interesados en Bitcoin, no en Bitcoin Cash. Incluso en el halving de Bitcoin Cash nadie estaba atento, sino en el BTC. De hecho, en el gráfico de acá arriba, ¿no es cierto? Bueno, es que en realidad está chiquitito, ¿eh? Pero en este gráfico de acá, esta línea de acá arriba, esta línea azul, es el interés en Twitter sobre el halving que venía de Bitcoin, y acá estaba casi pegado al suelo lo que era el halving de Bitcoin Cash, ¿sí? También en el lado de los institucionales se denotan mucho más compras de Bitcoin Cash, de Bitcoin que de Bitcoin Cash, ¿verdad? Y en el tema del precio se ve en el gráfico que Bitcoin Cash tuvo su momento, entre comillas, de gloria, y después, incluso durante el bull run de 2018, se mantuvo fluctuante y después simplemente se fue hacia abajo, perdiendo, ¿no es cierto?, dominancia con el BTC. Después de eso ha estado una baja constante, incluso viéndolo comparado con otras altcoins, porque acá, ¿no es cierto?, esta amarillita que vemos acá es el precio del Ethereum, abajo es el precio de Tesos, y acá abajo en azul, yéndose hacia abajo, es el del Bitcoin Cash, ¿sí? Incluso más caídas tuvieron cuando de hecho el hash rate disminuyó potentemente. Ahora, seguido a eso, otro hard fork, creando lo que se llamó el Bitcoin SB, que está listado de hecho en el CME Group, que es como un grupo importante para poder ver temas de commodities y otro tipo de indicadores. Nacido de varias diferencias, de hecho, dentro de la misma comunidad del... Juan Diego, de nuevo, hombre, ¿cómo va? Son las 4. Somos 4. ¿Cómo 4? Son las 4, perdón, son las 7 hora Chile. Así es, señor. Así es, señor, pero tenemos un intermedio. Ahí, ¿cómo se llama? Te va a hablar Jorge, ¿no es cierto?, tras bambalinas, para que te puedas integrar. ¿Sí? El hombre está pero está metidísimo con esto. Quiere comentar de su proyecto y nosotros felices. ¿Qué mejor que tenerte aquí, Juan Diego? ¿Nos esperarías después de la transición? Ya, pues pensé que tenía que volver a meter al mismo link. Mil disculpas. No te preocupes, hombre. Si estas son las gracias del envío. No nos calientan y no... Nada, tranquilo, hombre. Ahí nos vemos en un ratito, ¿sí? Ok.
Ahí como se llama, bueno, ahí coméntale Jorge, ¿no es cierto? De que vamos a estar con él y Ya vamos lo a hice, estar con ya él lo hice. después de la transición. Está ansioso, mira, tu micro se caga la risa. Luchito González dice, excelente justificación, José Miguel. Es importante analizar el pasado para no cometer los mismos errores en el futuro o al menos estar preparado. Exactamente, o sea, como de hecho tú lo comentaste, ¿cómo se llama Luis Armando? La gente empezó a decirme, oye, pero ¿por qué Luis si es que tiene varias monedas y es un tipo que conoce el tema y sabe? ¿Por qué, cómo se llama, ver, por qué utiliza Bitcoin Cash? Bueno, hay que revisar cada uno de los casos, al igual cuando revisamos Litecoin y estuvimos hablando del tío Charlie Lee, que llegó a los 300 Litecoin y soltó todo. Entonces hay que estar atentos a los errores del pasado para no volverlos a cometer. Entonces, dadas las grandes diferencias que se tenían dentro de la comunidad del Bitcoin Cash, ¿verdad? Hubo como, entre comillas, de nuevo, una diferencia en lo que sería el tamaño del bloque, ¿verdad? Porque de hecho el Bitcoin SB ahora subió el tamaño del bloque a 128 megas. ¿Te das cuenta? Yo no sé, Jorge, pero te quiero preguntar algo en serio. ¿El tamaño importa? Depende para qué. Depende para qué. Oye, bueno, les preguntamos al chat también, ¿el tamaño importa? ¿Ah? Bueno, también no se ríe de nuevo. Pero sí, bueno, siempre aquí esta pelea, ¿no es cierto?, entre quién tiene el bloque más grande. A ver quién es el que tiene el bloque más grande. Entonces, se basa en el mismo sistema de hash que el BTC, por lo que es otra competencia para el Bitcoin Cash, ya que puedes minar ahora con el mismo protocolo estas tres monedas. Entonces los mineros al final han ido saltando, ¿verdad?, entre las diferentes redes para hacer arbitraje en relación a los fees y los costos mismos de la red. Pero el BTC puede escalar con soluciones como la Lightning Network, con casi cero fee, y otras soluciones de la comunidad como para diferenciarse del BTC entre comillas clásico. También Lightning tiene una capacidad de potenciar incluso otras monedas como Litecoin, Tesos y otras más, que utilizan de hecho una red muy similar. Juan Limón nos comenta, el SB lo compramos cuando salió y lo vendimos cuando alcanzó el X5, cuando su creador dijo de que era Satoshi. ¿Viste? O sea... ¿Vas a contar esa anécdota o la vamos a dejar como pendiente? Ya la podemos dejar como pendiente, porque en realidad, bueno, lo que pasó fue que el tipo llegó y tuvo estos momentos de grandiosidad, ¿verdad? Que dijo, no, amigo, yo soy el creador del Bitcoin. Entonces ahí, muy bien ahí Juan Limón, dijo, leyó eso y dijo, este tipo ya está perdiendo, se le está yendo la olla. Yo hice lo mismo que Mariano. Al día siguiente del fork lo vendí. Al día siguiente el fork lo vendí. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es como lo que yo en sí quería mostrar como presentación para que se supiese, ¿verdad?, qué es lo que ocurre con esta moneda llamada Bitcoin Cash. ¿Para qué? Para que la gente entienda, vea cómo funciona y que tome las consideraciones correspondientes. Porque si nosotros vemos acá, ¿verdad? Bueno, hay que ver, ¿no es cierto?, lo que es el tema de la tokenomía, que tienen 21 millones igual que lo que es Bitcoin y que tiene un market cap mucho menor que el que tiene Bitcoin. ¿Te das cuenta? Si vemos acá el gráfico lo colocamos en máximo, vemos, ¿verdad?, lo que es la realidad en este momento, ¿no es cierto?, de este activo como tal, en donde aquí llegó a su tope máximo, ¿verdad?, que creo que fueron, a ver, el máximo all time high fueron alrededor de los 4.785 pesos, perdón, 3.785 dólares, pero desde ahí se ha bajado el 91% el precio. ¿Te das cuenta? En este momento estamos de hecho a un precio muy similar al que estuvo al inicio, teniendo ahora un valor no mayor a los 332 dólares. O sea, bajó una enormidad y con una dominancia del mercado del 0,31%. O sea, la verdad que lo utilizan los fanboys y una que otras personas, ¿no es cierto?, que tienen Dashcoin y prefieren pagar con ellos, ¿sí? Y yo con eso, señor, mostrando aquí también, por último, la página oficial de ¿cómo se llama?, de Bitcoin Cash. Hacemos la despedida y
nos estaríamos encontrando en unos minutitos, con la ansiedad que tiene el hombre ahí, que estuvo ¿cómo se llama?, participando incluso antes. Lo vamos a invitar, y en una de esas, en menos tiempo de lo que sale en el temporizador, vamos a hablar con justamente el invitado de hoy. Vamos a hablar sobre temas NFT, cómo es que funcionan, cómo es que él creó el proyecto y todas estas cosas interesantes que les queremos preguntar. Señor, no sé si usted tiene alguna duda. Jorge. No tengo ninguna duda. Maravilloso. ¿Todo bien? Mira, yo completaría, ¿qué tal si te cuentas la historia de este personaje que afirma ser Satoshi? O sea, ahora, pero espérate, estamos hablando de Roger Ver. Estamos hablando del tío Roger. El tío Roger llegó en su momento a querer, ¿no es cierto?, crear... Bueno, a ver, primero nadie le creyó. Este tipo dijo, no, es que yo quiero crear esto porque en realidad es mi gran anhelo después de haber creado el Bitcoin. Y ahí la gente le preguntó, le dijo, bueno, pero ¿cómo creaste tú el Bitcoin? Yo ¿cómo se llama? Dije, yo soy Satoshi. ¿Pero estás seguro? Porque o lo estás confundiendo con Craig Wright. O Roger Ver también decía ser Satoshi. Porque bueno, Craig Wright, ¿cuántas personas han dicho que son Satoshi, Jorge? Yo creo que estos dos son los más famosos. No dudo que deben haber cientos que se creen Satoshi, que es otra cosa. Bueno, o sea, imagínate, o sea, incluso el mismo tío Elon dijo que Satoshi era Nick Szabo. Sí. Oye, ese es todo un tema. Quizás podríamos dedicarlo a ver bueno, pero podríamos en uno de estos miércoles de educación, ¿no es cierto?, en una de esas, en vez de hablar de una moneda en específico, hablar sobre los impostadores de Satoshi. ¿Les parecería interesante a ustedes? Coméntenos en el chat qué es lo que les gustaría. ¿Les gusta esta dinámica que los días miércoles hablemos de una cripto? Ojo, que no necesariamente tiene que ser la cripto más hot, sino una cripto que ustedes quieran que nosotros hablemos. Podríamos hablar de XEC, que es la que nos comenta, ¿no es cierto, Juan? Podríamos hablar de alguna otra moneda en específico. Aquí, bueno, dice Goro 2030, buena idea. Ah, bueno, Tomicro, bueno, ahí está, ¿viste? Nosotros tenemos en el chat al Satoshi original. Tenemos acá a Tomicro en pleno, y por eso mismo dice que hay que comprar Doge. Él, siendo el creador de Bitcoin, dice, compre Doge, señor. Muy bien. Oye, cuando quieran voy al programa. Vámonos al intermedio. Ahora al intermedio, señora. Esto sigue. ¿Por qué es Crypto Time? ¿Por qué, Jorge? Porque es hora de hablar de Bitcoin, de Doge, de Bitcoin Cash y de una serie de otras altcoins. Exactamente, señores. Ahí nos vemos. Los queremos mucho. No se vayan. Un ratito nomás. Ahí.